Yo quiero animarlos, nomás recordando un poquito lo que Olegario nos dijo, porque dijo 30 segundos, dije no, tampoco, le dije hazle cortito, pero no para tanto. Pero quiero animarlos a ese ministerio de asilo de ancianos, porque hay gente muy sola ahí y necesitan mucha ayuda. Entonces, si alguno no tiene ministerio o no sabe en qué servir, ahí es un lugar que hace mucha falta. Y lo que, pues uno alcanza a uno. Yo fui alcanzado por alguien, vino a mi vida Cristo porque alguien fue a buscarme, me invitó a un desayuno, estuvo conmigo y estuvo pegadito hasta que finalmente ya me cayó el 20. Y esa diligencia de ir por uno, no tengo manera de pagar eso, porque al final cuentas me bendijo la dedicación de uno sobre mi vida. Y ahora me comprometió a ir por otro. Y así. Entonces, esa es la forma. Hay mucha alegría cuando hay reproducción, ¿verdad? Y entonces en el pueblo de Dios hay mucho gozo cuando nos reproducimos y le compartimos a otros lo que Cristo hizo en nosotros. Le pedí a Adriana, este miércoles pasado hubo varios que pasaron al frente para compartir una palabra de lo que sentíamos que el Espíritu Santo nos estaba diciendo. Más que aventurarnos a hablar de ahí viene la cosa del año que entra, es más que todo hablarnos a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros para el año que entra? ¿Sí estamos entendiendo? Una cosa es que tú digas, el año que entra va a pasar esto, y como si fuéramos los astrólogos, los brujos del año que entra, ¿no? Pues no tanto así. Lo que estamos diciendo es, esto es lo que Dios espera de nosotros el año que entra para que nos vaya bien, para que cumplamos el propósito. Y entonces entre los que compartieron aquí palabra, pues fue Homero, fue Tavo, estuvo Rafa, Oscar, Marco también, entre los del consejo que estuvieron compartiendo, y Adriana también trajo una palabra. Y yo quisiera detenerme ahorita para darle el espacio a que ella amplíe un poquito más la palabra que está diciendo. Hay una palabra en inglés que se llama breakthrough y en español la traducción es un poquito complicada, pero el sentido de lo que es esta palabra, y es lo que va a estar hablando ella, es un rompimiento, es eso. Ese es cuando lo mencionara para que entiendas a qué se refiere ese rompimiento. Y vamos a escucharlo y ya después yo entro con lo que me tocaría a mí compartir, ¿sale? Buenos días a todos. Pues bueno, me dijeron y yo obedezco. De estar aquí al frente, pues estamos muy contentos de que termine este año con bien y sabemos que aunque tengamos dificultades, siempre en Cristo tenemos la victoria. Aún la muerte no tiene ningún poder porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios y ninguna cosa, ¿verdad? Entonces, pues decimos que este año ha sido de victoria y que el siguiente año también va a ser de victoria. El ayuno que estuvimos también para estudiar la palabra y compartir algo de lo que Dios nos habló, pues Dios estuvo mostrándonos varias escrituras y necesitamos que el año que entra sea un año de la palabra, un año de meternos en la palabra y conocer la palabra, porque muchas veces por la falta de conocimiento de la palabra de Dios andamos con ideas equivocadas, con principios equivocados y podemos caer en lo que a Dios no le agrada. Entonces es un año de la palabra y no nada más que quede en que voy a leer la Biblia todo el año, pero yo quiero decirles que debemos estudiarla, no solamente leerla, pero que tengas varias Biblias o Biblias de estudio donde digas, estoy profundizando en la palabra, estoy viendo lo que Dios está hablando en su palabra. Y entre las palabras que Dios me dio de que estuve hablando, está la palabra de oración y ayuno, porque si no tenemos oración y ayuno no viene lo que sigue, que es la liberación o el rompimiento de esas barreras que nos están estorbando. Y luego también después de que logramos estas cosas y romper y recibir,
es la restitución de lo que Dios nos regresa, de lo que el enemigo nos había quitado. Entonces, lo que más me habló el Señor fue del rompimiento. Como decía mi esposo, breakthrough, que se usa como para liberar una cosa. Break es quebrar y through es a través de. Entonces, ese a través de puede ser como una pared, una muralla que nos está estorbando, pero cuando nosotros rompemos a través de esa muralla es que vamos a pasar a lo que está al otro lado. Y lo que está al otro lado es la bendición del Señor. Entonces, es lo que estamos rompiendo, no para ver a dónde nos saca ese rompimiento, ¿no? Sino que rompemos para recibir las promesas del Señor, porque muchas veces estamos atados sin recibir la promesa. Y en este romper esas barreras y esas murallas, esos impedimentos, está el que venga ese rompimiento primero en mí como persona. Yo necesito quitarme de mí lo que me está estorbando para tener una vida de oración, lo que me está estorbando para que yo prospere en mi caminar, en la vida económica, lo que me está estorbando de que no le sirvo a Dios, de que no le agrado a Dios. Yo tengo que romper esas cosas para ver la bendición de Dios. No me puedo quedar como estoy, yo me tengo que mover al nivel que sigue, porque el Señor te quiere dar un paso más allá. Quiere que rompas eso y sigue otra, y tú vas a ver cosas increíbles cuando empiezas a orar para romper lo que te está impidiendo. Y muchas veces estamos en el Señor, pero nos vamos enfriando y nos vamos deslizando. Entonces el Señor quiere que rompas eso y vuelvas otra vez al Señor. Y vuelvas a servirle y vuelvas a tener tus tiempos de oración y que todo aquello que te está impidiendo servirle lo quites, pero tienes que orar. Entonces, por eso estamos hablando de oración y ayuno para romper muchas cosas. A veces espiritualmente yo necesito que ese espíritu que me está oprimiendo salga de mí, esa preocupación que traigo, esa depresión. Podemos dar tanto, pero a veces estamos oprimidos. En el área espiritual, en el área física, con enfermedades, Dios quiere romper, Dios quiere quebrar. Ahora que estuvimos en McAllen, había ahí una persona nueva y que al final estaba llorando, y cuando nos acercamos a saludarlo, dijo, pues es que yo no soy de los que lloran, dijo él, pero no sé qué pasó hoy, algo se me quebró acá, algo se rompió y salió y me siento tan diferente, y empezó a llorar, ¿no? Pues él es todo un hombre de negocios, etcétera, pero Dios rompió algo y ese algo tiene que ser roto en nosotros, tiene que romperse. Y sabes que a lo mejor estás orando por un hijo, por un esposo, una esposa, por tu familia. Entonces este año es año de oración y ayuno para poder quitar todo lo que esté estorbando, que venga la bendición del Señor. Entonces, en este ejemplo, en Lucas 15:16, está el caso del hijo pródigo. Él tuvo una liberación. Él quiso la herencia, él se fue, malgastó su dinero, y luego estando ahí con hambre, con pobreza, porque ya no tenía dinero, en el capítulo 15, versículo 16, él tenía hambre y dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate a qué punto había quedado que los cerdos eran prohibidos para los judíos. Y entonces decía que quería comer, estaba trabajando entre esos cerdos. Los judíos no tenían cerdos, pero él se fue a otra población donde no conocían a Dios, y eso era lo que comían. Entonces, imagínate a qué punto llegó, que yo te aseguro que el padre que lo estaba esperando siempre, que estaba viendo a ver si llegaba el hijo pródigo, ese padre seguro estaba orando por él. Y entonces esa oración rompió algo en el espíritu y en la mente de este hijo, que después dice que el versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo,
volver en sí. Quiere decir como regresar otra vez, como que algo se rompió y dice, ¿qué estoy haciendo aquí entre los cerdos? ¿Qué estoy haciendo aquí donde no hay que comer? En la casa de mi padre hay todo, hasta los jornaleros viven bien. Entonces él tuvo una liberación ahí. Entonces quizá hay alguien por quien tú estás orando que este año Dios te puede conceder con tu oración y tu ayuno que esa persona vuelva en sí y diga, ¿qué estoy haciendo allá en el mundo, en pecado, en tristeza, en todo lo que no es de Dios? Yo quiero ir a la casa de mi padre. Y la casa de mi padre es esta, donde hay alimento espiritual. Es la casa de tus padres que a lo mejor ese hijo se fue, como este hijo pródigo, y regresa otra vez y lo reciben con gozo. Entonces, sabemos que cuando viene esa libertad, nosotros pasamos a un verdadero arrepentimiento donde otra vez empezamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de opresión a gozo. Por eso queremos romper, porque vamos a pasar a otro nivel de bendición, de ser un hijo adoptado a un hijo de Dios, de ser esclavo a libre, de la ansiedad a la paz. Todo lo que nos quiere ofrecer el Señor, tenemos que estar orando y ayunando. Y a veces le tenemos que decir a nuestra carne, tú no gobiernas, yo voy a poder hacer este ayuno, yo voy a poder vencer, porque la palabra habla del ayuno y de la oración. Y hay espíritus que no salen más que con ayuno y oración. Entonces, y el Señor ponía a orar a veces a toda una ciudad para que Él actuara y los salvara. Entonces, el ayuno es importante, hay todo un estudio del ayuno, pero es muy importante. El que vamos a hacer ahora, pues es el de Daniel, porque no muchas personas pueden quedarse 10, 20 días sin comer nada. Pero el ayuno de Daniel también a él le dio resultado, es como Dios te va guiando. Pero dejamos de comer muchas cosas y yo quería agregar que dejemos de comer no solamente la comida, sino aquello que nos distrae del Señor, ¿verdad? De lo que más te gusta, de aquello que te quita mucho tiempo a veces en el internet, ¿verdad? Entonces ese tiempo usarlo para estar con el Señor. También podemos ayunar esas cosas que son nuestra delicia, que nuestra carne se deleita. Podemos también ayunar esas cosas. Entonces, este rompimiento y esta libertad también puede ser para la iglesia, porque a veces la iglesia está aletargada, está cómoda, está insensible, sin compasión a los demás, está las gentes sin nada más venir e irme. Entonces, Dios quiere romper eso. Quiere que todos estemos activos, que todos estemos haciendo algo para Él, que todos tengamos sensibilidad y compasión. Y aquí yo pude ver el ejemplo de Moisés cuando se topa con el Mar Rojo, cuando vienen huyendo porque eran esclavos y querían pasar a libertad. Entonces ellos se toparon con el mar y les voy a dar la escritura en el libro de Éxodo 14. Venían los enemigos, los carros del faraón atrás de él, y entonces venía todo el pueblo ahí de Israel huyendo, que eran miles, y pues ya toparon con el mar. ¿Y ahora qué hacemos? Ese mar para nosotros es pues esa pared que tenemos, ese obstáculo. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo cómo pasar, nos vamos a ahogar, van a venir atrás el faraón y nos va a matar, y adelante el mar. Pues ¿qué hacemos? A veces estamos en esa situación que por eso tenemos que romperla. Y dice la palabra aquí en el libro de Éxodo 14, 21, que dice que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y entonces volvió el mar en seco
y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagínate el milagro que vivieron, y entonces pasó todo el pueblo. Es una libertad comunitaria de toda una congregación de gente. Entonces, pues vamos a orar por esta iglesia para que tengamos un rompimiento en las cosas espirituales, en las bendiciones de Dios, que el Señor abra el mar rojo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a romper aquello que ninguna persona puede romper, solamente la mano de Dios. Por eso necesitamos orar, nosotros intercedemos y Dios es el que hace. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, y aquí me encantó porque dice que un recio viento, en el libro de los Hechos dice viento recio, pero aquí dice un recio viento oriental. Entonces es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que abre el mar, es el que abre el camino para que tú pases, es el que abre el camino para que esta congregación y en general la iglesia de Cristo, para que despierte a lo que Dios quiere que hagamos en este año. No podemos quedarnos donde mismo. Yo diría en inglés es como un upgrade, ¿no? Un grado más arriba, un nivel más arriba, porque Dios tiene tantas cosas preparadas para nosotros que ya están preparadas, pero nosotros estamos como dormidos, ¿no? Entonces que el Señor despierte a la iglesia por el Espíritu Santo. Y lo mismo que haya una liberación y un rompimiento en México, porque México lo que necesita es el Espíritu Santo para que rompa toda la maldad que hay en México, todas las cosas que muchos no pueden ver a Cristo. Y hay una barrera como un cemento en su mente que les hablas, pero no entienden. Y ya saben por todo lo que tenemos que orar por México. Ahora en nuestro ayuno también hay que estar orando por nuestra nación, porque Cristo es la solución para México. Imagínate que hemos oído testimonios de algunas ciudades, por ejemplo en Guatemala, donde tuvieron que ya cerrar las cárceles porque casi toda la población se convirtió. Y hay así lugares y testimonios y videos de poblaciones que se han convertido al Señor. Nosotros vivimos en Japón 10 años como misioneros y allá hay una nación que el 90 y tantos % es cristiano. ¿Cuál? En la India. Y también el otro que nos visitó de Taiwán o no sé dónde. Pero eran, este muchacho que nos visitó, no sé si era Singapur. En Singapur decía, es que allá todos somos cristianos, la mayoría somos cristianos. Entonces la iglesia ha sido bendecida porque todos hemos sido cristianos, el país ha cambiado, mi ciudad ha cambiado y dice, nada más con decirte que al principio que conocimos la palabra, nosotros diezmábamos el 10%, pero ahora la meta es que todo mundo está dando el 40% y la meta es dar el 90%. Yo dije, oye, pues ¿cómo está eso? Dice, es que Dios nos está bendiciendo tanto que ya el 90% ni te duele, porque es bastante. Lo que me está dando el Señor es bastante. Entonces, pues nosotros nos quedamos, hay países que se están cristianizando totalmente. Y yo creo que en México puede pasar algo también. Puede pasar algo en México que se tiene que romper en oración y en ayuno. Y un rompimiento en el área espiritual, donde caminemos en santidad, donde aprendamos de veras una libertad en la alabanza y en la adoración que a lo mejor todavía no la conocemos, con una presencia del Señor, una libertad en la voluntad, en el estudio de la palabra, en la revelación de la palabra,
porque sin revelación, sabes que ni tú ni yo estaríamos aquí. Nada más porque me contaron un cuento o una historia o un capítulo de Jesús, yo no estaría aquí, ni mi esposo y yo estaríamos aquí por más de 30 años sirviéndole al Señor. Es que hubo una revelación que llegó al corazón. Yo creo que a Ramsey también se le reveló el Señor de una forma poderosa, ¿no? Y yo creo que todos estamos aquí por eso. Entonces hay que pedir revelación para aquellos que no están aquí, que les sea revelado, que entiendan lo que es la cruz, lo que es la sangre de Cristo, lo que es el sacrificio de Jesús, lo que es la remisión de pecados, lo que es el poder y la autoridad que Él nos ha dado para vencer todas las situaciones. Bueno, pues aquí voy a leer una última escritura. Ay, pero necesito mi celular, porque me gusta la versión que tengo ahí. Y esta escritura habla de algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que es un rompimiento en todos nosotros. Pero me gusta esta versión, si me permiten tantito. En Oseas 10:12. El Señor me habló mucho con esta escritura. El pueblo de Israel está en pecado, persistían en su pecado y pues había consecuencias de parte de Dios. Y en el versículo 12 les dice el Señor: siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. A lo mejor tú lo vas a leer en otra versión, ¿verdad? Pero esta me gustó mucho. Nosotros sembramos justicia y recogemos amor. Si hay injusticia, no va a haber amor. Entonces, lo que nosotros vayamos sembrando año con año es lo que vamos a estar recogiendo. Si este año sembramos bien, pues vamos a estar recogiendo mejor el otro año y el otro año. Y dice: preparen la tierra para un nuevo cultivo. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Porque ustedes han cultivado la maldad y han cosechado la injusticia. Entonces habla de la siembra y de la cosecha. Pero aquí donde dice preparen la tierra para un nuevo cultivo, creo que en su Biblia habla de barbecho. Entonces yo estaba leyendo que barbecho pues es cuando la tierra se ha endurecido, y es como un corazón endurecido también. Y el corazón endurecido no deja entrar nada. El pecado no deja entrar la palabra. Entonces el barbecho, pues tienes que otra vez cultivar la tierra para que hagas un nuevo cultivo. Porque cuando la tierra está dura, ni pasa el agua para abajo para que la semilla se dé a fruto, y tampoco la semilla no puede salir, está tapado. Entonces allá tiene que haber un rompimiento, y entonces se empieza a cultivar la tierra y a poner otra vez la semilla. A lo mejor muchos de nosotros, la semilla que tenemos está ahí sin florecer porque hay un corazón duro, aún como cristianos. Este era el pueblo de Dios, Israel. Entonces el Señor dice: cultiva la tierra porque te voy a dar un nuevo fruto. Y yo creo que el Señor quiere que lo hagamos para que nos dé un nuevo fruto para este año que sigue. Un nuevo fruto de bendiciones, un nuevo fruto de ministerios, un nuevo fruto en nuestros hogares, y el fruto del Espíritu también, que es el amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, pues si hemos estado así como aletargados, endurecidos, ¿y por qué se endurece la tierra cuando antes había semilla ahí? Porque por descuido, porque la dejaste de cultivar, porque la dejaste de regar, la dejaste de mover.
entonces no hay fruto. Y así puede pasar con nuestra vida, que no hay fruto porque no movemos la tierra, porque no oramos, porque no tenemos nuestro tiempo con Dios, porque no servimos a Dios en alguna cosa. Se va la tierra endureciendo. Entonces, pues yo quiero que veamos esta palabra y que ablandemos nuestros corazones, porque Dios quiere hacer cosas grandes para el año que entra. Y estas cosas grandes, tenemos un Dios grande y un Dios sobrenatural. Yo quiero ver más cosas sobrenaturales. Yo quiero ver más de lo que Dios quiere hacer, pero nosotros tenemos que cultivar, tenemos que barbechar, tenemos que poner la semilla, regar. Y dice que Él mandará lluvia de salvación. Entonces, si no hay lluvia del cielo, no hay nada. Entonces nosotros solos nada podemos hacer. Pero hacemos lo que nos corresponde de cultivar la tierra y entonces Él va a mandar el agua. Él va a empezar a moverse en las personas que tú estás invitando. Él va a empezar a moverse porque tú estás sembrando la semilla y también en tu corazón. Entonces yo quiero nuevos frutos, yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero más de los dones del Espíritu Santo. Yo quiero ver que aquí los dones abunden en todos nosotros. Si alguno tiene una palabra que también Dios le dio para este tiempo, pues escríbela y dánosla para leerla, porque hasta ahorita todo ha compaginado, todo se ha relacionado. Y bueno, ya por último, nada más les quiero decir que también Dios me ha hablado en el ayuno que hicimos, me dio esto, pero lo que me ha dado en todo este tiempo ha sido la palabra radical, que la iglesia tiene que ser radical. Porque ahorita están llegando tantas cosas, el mundo se está poniendo tan feo que eres o no eres. ¿Conoces la palabra para defenderla? ¿O estás así tibiamente? No, pues sí, no hay problema, con esto tampoco, y empezamos a hacer lo que es del mundo y meterlo a la iglesia. Y quiero decirte que ya eso está pasando. Me han dicho de iglesias donde no se lee la Biblia, porque ya es como pura motivación y puro pasarla a gusto. Entonces la iglesia se tiene que poner las pilas, pero no nada más de ponérselas, sino ser radical. Porque Pablo fue radical y mira todo lo que logró. Esteban fue radical, que lo estaban apedreando y decía, yo no me voy a doblegar a decir que no creo en Jesús. Y los que estaban aventando las redes, Jesús les dijo, síganme, y fueron radicales y dejaron todo. Y yo creo que en nuestra época, hablando de cuando nosotros conocimos al Señor, nosotros fuimos bien radicales. Y empezamos a leer la palabra y a conocerla y dijimos, oye, pues aquí dice esto, ya no podemos hacer esto. Aquí el Señor está ordenando esto es lo que vamos a hacer. Porque como yo psicóloga y mi marido químico, imagínate la combinación que queríamos hacer en los niños. Era, pues no, así no se hace y tú déjales ser la personalidad. No, hay que corregirlos y hay que darles, pero pues no como decía la Biblia, ¿verdad? Entonces teníamos ahí nuestros conflictos y cuando conocimos al Señor dijimos, mira, ni tú ni yo, lo que diga la Biblia, eso es lo que vamos a hacer. Y yo puedo ver el fruto ahora de todo lo que hemos sido radicales, de todo lo que hemos dicho, esto ya no lo puedo hacer. Esto ya no va con nosotros, esto no es de Dios. Entonces tenemos que saber lo que es de Dios. Si tú quieres ser radical, necesitas conocer la palabra. Porque si no la conoces, no vas a decir, yo no voy con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Porque Dios nos dice eso y yo quiero agradar a Dios. Porque Dios quiere no solamente oidores y lectores de la palabra, quiere hacedores de la palabra. Entonces, en estos tiempos difíciles donde están ofreciendo tanto a nuestros hijos, por ejemplo, nuestros nietos, tenemos que hablar con ellos y decirles, ok, te están diciendo eso, pero yo te voy a decir lo que dice Dios. Y así nosotros somos el pueblo de Dios y vamos a tener que ser diferentes en muchas cosas. Y no podemos ir con el mundo
por quedar bien con ellos, sino radicales. Lo que diga Dios, eso es lo que yo quiero hacer. Así es que bueno, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la palabra que nos da siempre fresca, como un pan fresco, porque tú eres el pan de vida. Señor, queremos tener un rompimiento en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra vida, en todo lo que hacemos y somos. Señor, que nos lleves a otro nivel, en el conocimiento de tu palabra, en el estudio de tu palabra, Señor, que es tan preciosa, que es como lámpara a nuestros pies que nos puede guiar. Señor, queremos entender y saber y creer que somos tus hijos y que tenemos autoridad espiritual y que tenemos la victoria siempre en Cristo Jesús. Y también, Señor, queremos que en esta iglesia hagas algo, que nos levantemos aún más para servirte y para caminar en lo sobrenatural y para que la gente vea que tú estás vivo ahora y que haces las mismas cosas que hiciste antes. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y tu palabra es para siempre y no cambiará. Así es que nos dedicamos en estos tiempos a estudiar tu palabra y a ser radicales, a enseñarles a nuestros hijos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, pero nosotros llamamos bueno a lo que tú llamas bueno y malo a lo que tú llamas malo. Te damos las gracias, Señor, porque esta generación que viene con padres radicales van a ser gente que pueden cambiar toda su generación. Pedimos por niños que desde temprana edad sirvan y profeticen y exhorten y sean capaces de defender sus principios, Padre. Gracias por nuestros niños, gracias por nuestra nación, Señor. Haz todo este rompimiento que tú quieres hacer, rompe, quiebra todo lo que estorba y llévanos a otro nivel, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.